Recibamos con una cordial bienvenida al señor don Emanuel González, actual decano de la sede central, con su ponencia Tecnología Sostenible aplicada a espacios educativos. Bienvenido, don Emanuel. Muy buenos días. Realmente es un gusto poder compartir aquí con ustedes en este centro. Me parece que son iniciativas que cada día y cada año se van consolidando más, así como se consolida la Universidad Técnica Nacional. Realmente muchísimas gracias a Nuri por la invitación. Entonces, como les decía, y a don Ricardo que está llegando en este momento. Entonces, el objetivo de la ponencia sería realizar un análisis retrospectivo primero de la problemática ambiental global, que a mí me parece que es esencial, pues ya algunos de ustedes me han escuchado en esta primera parte, y posteriormente a esto, con mucho orgullo, presentarles a ustedes cuál ha sido la experiencia de la Universidad Técnica Nacional, es decir, qué es lo que estamos construyendo en la UTN con relación a tecnología aplicada a espacios educativos. Y ahí sinceramente pues vamos a ver cómo siento que vamos a la vanguardia. Entonces el objetivo de la conferencia, digamos, serían esos dos. Por un lado, reflexionar sobre cuál es el sustento de la problemática ambiental global, y luego plantear cómo las tecnologías aplicadas a espacios educativos es una alternativa que debemos empezar a desarrollar. El primer concepto que yo siempre inicio es el concepto de resiliencia. Recordemos que la resiliencia es la capacidad que tiene la Tierra de sufrir impactos. Desde hace unos 14.000 millones de años que el planeta Tierra se formó, ha venido pasando por diferentes etapas. Sabemos que entre estas etapas hasta el día de hoy ha impactado asteroides, en Yucatán por ejemplo, la extinción de los dinosaurios, cambios climáticos donde el planeta se ha congelado en determinados momentos, tsunamis, grandes terremotos, y eso ha hecho que muchas de las especies se extingan, algunas veces hasta el 90%, pero la Tierra ha logrado recuperarse. Entonces el concepto de resiliencia es esencial, y después lo vamos a retomar. Tiene que ver precisamente con esa capacidad o ese soporte que decimos nosotros. Yo quisiera introducir aquí una frase del maestro Morán, Edgar Morán, y vamos a ir analizando porque es sobre tecnología y ciencia. Él plantea un pensamiento bellísimo que yo quiero irlo elaborando conforme vamos avanzando en la exposición. Él dice, desde sus orígenes, la técnica ha buscado rendir las carencias humanas. El ser humano dispone de manos hábiles, pero son débiles en fuerza y presión y de pegada. Vean que yo en la foto pongo, pues sí, una foto primero donde aparecen los seres humanos como somos, que somos muy débiles, pero después aparece un misil, es decir, que la inteligencia humana a través de la ciencia y la tecnología ha venido a decir, no hay problema que usted sea débil, con un misil yo destruyo lo que quiera. Esas son, digamos, como las dualidades que el ser humano hemos venido construyendo entre la ciencia y la tecnología. Continúa Morán, corre pero a poca velocidad, no sabe volar, no dispone de la capacidad de los pájaros para captar información magnética y visual por desplazamientos. Vean que estas dos limitaciones que son terribles, porque recuerden que nosotros solo vemos dentro de un espectro visual muy limitado y oímos dentro de un espectro también muy limitado, pero tampoco ha sido una limitación para conquistar el espacio, para salirnos del cosmos y para hacer lo que queramos con las vías. Entonces eso tampoco ha sido una preocupación. La técnica conoce un primer despegue explosivo en el Neolítico. Después se desarrolla de forma plural según las civilizaciones para dominar la materia, sojuzgar las energías, domesticar el mundo vegetal y el mundo animal. Desde la época de piedra y la presencia del Homo sapiens, sin duda alguna empieza un proceso de transformación y apropiación de la naturaleza. Es decir, ahí es donde el ser humano empieza, sin duda alguna, a buscar esa situación. En el periodo medieval, sin duda alguna, siempre existía el concepto desde Aristóteles y Platón
de que la Tierra era una unidad, una sola unidad, ¿verdad? Un solo ser vivo, un solo ser vivo. No obstante, como la transformación de la ciencia y la técnica a raíz de los modelos matemáticos que imprime Sir Isaac Newton, aquí damos un salto total dentro del desarrollo humano. Fundamentalmente porque imagínense que, por ejemplo, Heráclito decía, 300 años antes de Cristo, todos los filósofos presocráticos, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, siendo el mismo río. Ese pensamiento pues nos dice ya una teoría de fluidez, de movimiento y de cambio permanente, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo Heráclito, entre muchas cosas más. Lo que significa que cuando nosotros, por ejemplo, Tales de Mileto, cuando planteaba la indivisibilidad del átomo, ¿qué era lo que le faltaba a todos estos filósofos? De hacer lo que hizo Newton, ponerle numeritos y desarrollar ecuaciones que permitieran darle un concepto matemático a todos estos modelos. Posteriormente aquí, cuando empieza la nueva ciencia, el nuevo conocimiento, el nuevo desarrollo tecnológico, porque recordemos que antes de esto la Iglesia jugaba un papel terrible de ocultamiento de la información y de acceso a la información. También se plantea que hay un fraccionamiento global, es decir, hay un fraccionamiento que empieza a influir en las disciplinas. Estamos hablando en el componente físico, en el componente biológico, en el componente económico y social. Y ya Descartes y Bacon separaban. Y ellos, por ejemplo, decían, en el caso de Bacon, que la naturaleza estaba para apropiarse de ella, que la naturaleza estaba para irla a dominar, y que de ese dominio de la naturaleza, evidentemente íbamos a extraer todas esas materias para hacer esas dualidades y convertirlas en fortalezas para el ser humano. Y hay una separación fundamentalmente. Posteriormente, con el despego súbito en el siglo XVIII y fundamentalmente a raíz de la utilización de combustibles fósiles, es decir, cuando se empieza a introducir como fuente energética a nivel global, pasamos de la utilización de la energía del viento a través de molinos, de la energía del agua, para empezar a utilizar y a desarrollar una estructura industrial que nace sobre todo en Europa, sobre todo fundamentalmente en Inglaterra, en Manchester, con la invención de la máquina del vapor, y eso trae una transformación política, social, jurídica, radical. Y a partir de ahí el consumo de energía a nivel global sabemos que van a ser combustibles fósiles, que en estos momentos sabemos pues está impactando esencialmente en el cambio climático, como ya nosotros, y sabemos que el gran problema en estos momentos que tiene la humanidad es cómo obtiene energía barata, energía renovable que pueda venir a sustituir los combustibles fósiles como tal. Entonces aquí, a partir de 1900 con los cuánticos, también se da otro salto científico increíblemente importante, y aquí sabemos que a través de Maxwell y a través de Max Planck y a través de todos los análisis que se hacen en la luz, nos damos cuenta que la materia no solo se convierte en una partícula, sino que también es luz, es decir, que viaja a 336.000 kilómetros por segundo en el espacio vacío, y vienen todas las corrientes y todos los principios también asociados con el principio de incertidumbre, el principio de complejidad, que forman parte de los componentes científicos del siglo XXI. Lo único que sabe la ciencia es que no sabe nada. A través de estos principios sabemos que, y sin duda alguna también han sido esenciales para el desarrollo de la tecnología que actualmente disfrutamos. Con Darwin también sabemos, pues Darwin logra desarrollar toda la teoría de evolución de las especies, que sabemos que también ya son paradigmas completamente superados, como es también el paradigma de Einstein, y que nosotros tenemos la oportunidad de tener ahora científicos que han superado, como Stephen Hawking, que está en Inglaterra, y que sabemos que ese señor ya ha superado todos los criterios que la ciencia y la tecnología han desarrollado a la fecha. El aumento en la energía fue esencial. ¿Y por qué el aumento en la energía fue esencial? Porque el aumento en la energía a través de la utilización de combustibles fósiles empezó a montar la estructura socioeconómica, política y cultural que actualmente vivimos.
¿Por qué? Porque los combustibles fósiles no son solo la base de lo que mueve la economía del mundo, es decir, mueve los aviones, es la fuente energética de todos los transportes marítimos, mueve todos los vehículos, mueve la industria, las calderas, las fuentes energéticas, es decir, nos da luz, pero no solo es la base para eso, sino que también es la base para dos aspectos esenciales que han revolucionado el concepto de la humanidad. Primero, la producción verde con el uso de fertilizantes y agroquímicos, que son la base también. Y evidentemente lo que ha hecho que los seres humanos también vivan más, además de cuestiones sanitarias, evidentemente, el desarrollo de los antibióticos, que tiene que ver con el uso de fármacos. Todo lo mueve la industria de los combustibles fósiles. Entonces la industria de los combustibles fósiles, el salto hacia otro tipo de industria no es fácil. No es fácil porque ese es el sustento. El 88% de las formas energéticas del mundo se siguen moviendo con combustibles fósiles. Ese salto no es sencillo. Y lógicamente, pues como sabemos, eso ha impactado. Entonces sigue Morán y dice: la unión de la ciencia y la técnica ha dado poder soberano sobre la materia física y de pronto dará poder ilimitado sobre el patrimonio hereditario de los vivientes. De este modo, el ser menos probable, más desviante, más marginal de toda la evolución biológica ha ocupado el lugar central, ha impuesto su orden al planeta Tierra y dispone de un poder adelante a la vez demiúrgico y suicida. Es decir, esta frase es bellísima de Morán, que esas son las dualidades que los seres humanos hemos tenido. Tenemos la dualidad de ser sabio, pero también demente, es decir, de amar y de matar. Tenemos la habilidad de fabricar y de destruir. Esas son las dualidades en que el ser humano se desarrolla fundamentalmente. Entonces, me parece que es una frase bellísima que nos concluye en esta primera etapa de cómo el antropocentrismo es una parte que debemos nosotros de eliminar, o cómo la podemos transformar, cómo podemos ser seres humanos más inclusivos, más solidarios, más tolerantes, más amando a nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Y ya hay teorías que han sido validadas. La teoría de Jean-Claude Luc y Lee Margulis, grandes científicos de la NASA, cuando ellos plantean la teoría de Gaia, demostrando que la Tierra es un solo ecosistema, que nuestra pequeña biosfera, constituida por la hidrosfera, por la litosfera y por la atmósfera, sin duda alguna es nuestra casa común, es un ser vivo. Vea que volvemos a Aristóteles, volvemos a Platón, volvemos a todos estos que planteaban que la Tierra es un organismo vivo, que se autoorganiza, que se autorregula. Y eso lo logra demostrar Jean-Claude Luc. Lo trataban de loco, los biólogos lo criticaban demasiado, la NASA se le vino encima porque él trabajó para la NASA en los años 60, y ya en el 2002 esta es una teoría completamente validada y completamente demostrada. Ahora, ¿cuáles son esos grandes impactos de lo que llama Morán esa parte demiúrgica, esas dualidades que hablamos, la dualidad de construir y la dualidad de matar, esas situaciones tan particulares? Entonces sabemos que eso tiene que ver con el calentamiento global, tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, porque la Tierra la habitamos más de 7.000 millones de seres humanos, ocupando agua, ocupando energía y utilizando, y los monocultivos ha sido terrible. La destrucción de la capa de ozono, que sabemos que es parte de productos químicos fundamentalmente, que han sido sintetizados por el ser humano, usados mucho en refrigeración, para aires acondicionados, la acumulación de residuos sólidos y líquidos en océanos, la violencia y la falta de seguridad ciudadana que nos acompañan, la seguridad alimentaria y todo lo que tiene que ver con el uso de productos transgénicos y las modificaciones del ADN. Y aquí yo voy a plantear algunas conclusiones específicas que tienen que ver cómo la tecnología y con lo que planteamos con la frase de Morán ha ocasionado estos trastornos. Entonces, lo primero que decimos es la economía de mercado. La economía de mercado
desde la época de Cristóbal Colón, cuando Colón llega de la reina y le dice, necesito que me dé financiamiento, porque yo le voy a traer a usted todo el oro que pueda en esos nuevos reinos. Esa ya era una teoría económica de acumulación de la riqueza, fundamentada en la acumulación de metales. Esos eran los primeros principios económicos que empezaban a reforzar. Posteriormente los fisiócratas consideran un nuevo concepto de acumulación, y los fisiócratas se dan cuenta que la naturaleza es una fuente potencial para hacer negocios y comercializar y desarrollar cultivos que les permite ese tipo de explotación. Entonces vean que hay dos modelos, y luego seguimos con el padre de la economía, que es Adam Smith, que Adam Smith considera que estas externalidades deben de estar al libre mercado, a la libre competencia, que son principios sociales que nos tienen en una economía que no es inclusiva, en una economía que no es solidaria, en una economía que es extremadamente asimétrica, y nos generan a nosotros, sobre todo porque recordemos la segunda ley de la energía, que es la entropía, que tiene que ver con la degradación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es la segunda ley de la energía? En esa transformación de la energía, ¿qué se hacen los residuos? ¿O qué se hicieron los residuos durante siglos? ¿O qué se siguen haciendo? ¿A quién le traslada la colectividad los residuos? Sabemos que los residuos, al no tener utilidades económicas, aunque eso se ha venido transformando, ¿dónde terminan? Terminan en los ríos, terminan en los basureros, terminan en el aire contaminando, y ese ha sido el gran problema que no hemos podido equilibrar. Entonces, en esta primera causa, fundamentalmente tiene que ver con una economía de mercado, una economía en escala y una economía de crecimiento económico que no ha tenido límites para poderse desarrollar. Bien saben ustedes que en el año 2012 se desarrolló lo que se denomina Río +20. Río +20 es una conferencia que reúne a los políticos, a los científicos más connotados del mundo, que viene del Río +20, se dice en el 2012, porque fue en el año 1992 que se hizo la primera conferencia, que esta viene de lo que fue el informe Brundtland, que se había hecho anteriormente, y esta viene también de los límites del crecimiento que se empezó a desarrollar del Tecnológico de Massachusetts en los años 70, y desde ahí empieza este proceso de reflexión. ¿Qué dice Leonardo Boff, un ecuménico que ha estado con nosotros en esta universidad, brasileño, un gran pensador? Don Leonardo dice que 20 años después de Río, en el 2012, los grandes líderes mundiales no llegan, y que cada vez se hace más contradictorio las asimetrías globales, con relación, por ejemplo, a que cada 5 personas de este planeta, es decir, más de 1.000 millones de personas, siguen viviendo en extrema pobreza, que 1.7 millones de personas mueren anualmente en todo el mundo por falta de escasez de agua, saneamiento e higiene, y que 1 de cada 7 o el 14% está malnutrida, en tanto que ciertos problemas de salud pública como las pandemias y las epidemias siguen construyendo una amenaza omnipresente. Y aquí volvemos en esta transición, el 20% de la población más rica del mundo recibe más de los ingresos que el 80% restante. Nosotros sabemos que las grandes corporaciones o las grandes transnacionales que dominan la economía mundial, que son 500, pero de esas 500 hay 50 que tienen un monopolio y un control total de la globalidad humana. Es más, hay nichos de mercado que ya ellos tienen establecidos, donde cuántas personas pueden tener un acceso de primer nivel en el mundo a diferentes niveles. Entonces, para todo hay nichos de mercado. Esta es una gran asimetría, y entonces hablamos que la economía históricamente ha mantenido un ciclo cerrado, que era cuando hablábamos de los principios fundamentalmente de la entropía. Debiera evolucionar a un ciclo abierto, que es el ciclo natural que la naturaleza le da a la transformación biológica de los residuos. Es decir, un árbol, una hoja cae, la hoja se va descomponiendo, ahí vienen animales, ahí vienen otros, depositan, ese es el ciclo natural que la naturaleza ha tenido, que no ha sido el ciclo natural que hemos tenido, como lo explicaba anteriormente, en relación de la entropía, con los residuos como tal. Y aquí es importante que analicemos algunos conceptos para poder comprender más estos elementos. El primero es el concepto de eficiencia económica.
este concepto nos plantea variables importantes. Primero, los recursos a que accesa el ser humano en la naturaleza son finitos, es decir, no son infinitos. No es que el agua nos va a durar para siempre, no es que la madera nos va a durar para siempre, es decir, son finitos. Y ahí eso representa que nosotros a nivel global estamos jugando con límites que pareciera no los hemos diferenciado. Y evidentemente son multifuncionales porque nos sirven para desarrollar actividades múltiples. Se conoce la famosa tragedia de los comunes que planteó Harding en 1968, que era que hay bienes que son comunes. ¿De quién es el aire? ¿De quién es el agua? ¿De cómo hacemos para poner límites cuando todos necesitamos interactuar de estos componentes en una sola simbiosis? Y el otro concepto fundamental es el concepto de carga. ¿Cómo hace un ecosistema para sobrevivir? ¿Cuál es el nivel de la población que puede soportar? ¿Cuál es el nivel de la actividad económica? Y cómo la tecnología puede hacer que eso vaya avanzando. Veamos un ejemplo concreto. Las piñeras que tanta polémica han generado en nuestro país. Se pasa de tener 10.000 hectáreas a tener en menos de 10 años 50.000, 60.000, no sabemos cuántas hectáreas hay. Y no hablemos de piñeras, hablemos de los monocultivos, por los problemas en sí que generan, llámese piña, llámese banano, llámese arroz, llámese melones. Y que así ha sido, como decíamos, parte de la evolución del hombre a través de la revolución verde y ha hecho que por eso 7.000 millones podamos interactuar, porque sin duda alguna, ¿cómo le damos de comer a 7.000 millones aunque sea simétricamente? En este concepto fundamental, la capacidad de carga es muy sencilla. Yo a una hectárea le meto 65.000 matas de piña. Costa Rica no puede competir por calidad, por volumen con Brasil en café, no puede competir en volumen por banano con Ecuador. Evidentemente Costa Rica lo que ha hecho es diferenciarse del mercado. ¿Y cómo se diferencia Costa Rica? Compitiendo por calidad. Entonces ustedes dicen Costa Rica se vende el mejor café del mundo, café gourmet. Entonces por eso Costa Rica compite. O el banano de Costa Rica es premium, o la piña de Costa Rica es la mejor del mundo, es premium. Compite por esas condiciones. Como somos tan pequeños, evidentemente la sobrecarga, si metemos 65.000 piñas o metemos 80.000 piñas, la sobrecarga de los ecosistemas evidentemente van a cargarse, pero eso también hay un aumento en la cantidad del uso de agroquímicos y hay un aumento en el uso de fertilizantes. Costa Rica es uno de los países del mundo que tiene el mayor ingreso per cápita de uso de plaguicidas por estudios que ha hecho la IRED en la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué significa con esto? Eso significa que nosotros, al no considerar linderos, la capacidad de los ecosistemas se nos satura. Es lo mismo, ¿qué pasa si yo como ser humano necesito consumir 3.000 kilocalorías al día? Pero ¿qué pasa si yo consumo 7.000 y no me muevo? Es una relación aritmética sencilla. Si mi capacidad de carga es para comer 3.000 y yo como 8.000, ¿dónde se van a meter las otras 5.000? Se me meten en las llantas, o se meten en los cachetes, en algún lado se me van a distribuir y evidentemente va a haber un aumento en mi volumen, en mi masa corporal, en mi volumen de cuerpo, porque yo no las estoy gastando. Pues a los ecosistemas le pasa lo mismo. ¿Cuál es la capacidad de un ecosistema para poder resistir eso? Ya nosotros hemos venido viendo con ejemplos cómo esa capacidad de los ecosistemas se satura. El caso del bromacil, muy conocido por ustedes, en el Cayo, en Siquirres, sigue siendo un ejemplo. A ellos les siguen llevando todas las cisternas con agua potable porque el ecosistema, simple y sencillamente, ahí los mantos freáticos están muy encima. El tránsito de contaminantes, de plaguicidas, hay algunos que les cuesta, que sobreviven más, y ahí tenemos un ejemplo de cómo se sobrecarga, con un impacto evidentemente en las poblaciones humanas terrible. El otro es el acuífero aquí de Barma, muy cerquita de nosotros, que le da precisamente este líquido vital a gran gente en gran área metropolitana. Sabemos que también todas estas tierras han venido siendo fertilizadas por muchísimos años atrás, décadas, sobre café, la siembra de flores y otros elementos, y ya también hay estudios donde se ven problemas de nitratos fundamentalmente por eso. Entonces bien que aquí volvemos al concepto de resiliencia, es decir, cuál es la capacidad que tiene la tierra para ese soporte, hasta dónde la tierra puede equilibrar esos aspectos. Y sabemos que evidentemente el deterioro de la deforestación
los movimientos de tierra por tecnología aplicada. Esas fotos ya las tomé hace un año, en una finca que colinda con una que nosotros tenemos ahí por el lado del río Cuarto de Grecia, el lado de Sarapiquí, y ahí imagínense ustedes que eso lo mueven con de tractor de 8, de 4 y una draga funcionando. Es decir, es increíble esa tecnología. En un mes dejamos un terreno plano. Pero ahora sí volvemos, ¿cuál es el efecto de esos residuos? ¿Dónde van a parar esos residuos? Y ahí están, esa es una quebrada de nosotros. Es decir, hasta ahí llegó la quebrada, no hay nada que hacer. ¿Dónde van a parar los millones de metros cúbicos de tierra? Cuando uno hace un estudio de evaluación de impacto ambiental, se habla del área del proyecto, área de influencia directa, área de influencia indirecta, el AP. ¿Cuál es el área de influencia directa, área de influencia indirecta? ¿Cuál es el área de influencia indirecta de un plaguicida? Cuando una molécula de esa se entra al aire. ¿Cuál es el área de influencia directa de una erosión que al final termina en el mar? Entonces, ahí vemos, ¿y a quién le va a alegar usted? En este problema tenemos enormes problemas con las normas, enormes problemas de corrupción, que todos sabemos, porque en un país tan pequeño de 4,5 millones de habitantes, donde todos vemos las cosas, pues nos hacemos los locos y al final somos copartícipes. Pero es lógicamente que eso tiene impactos. Ahí vemos otras fotos de algunas alternativas que pueden hacerse. Entonces, el otro concepto importante es que se le ha venido, y lo escuchamos mucho porque es un concepto que se ha popularizado, es la huella ecológica. De cuál es la huella ecológica que yo como persona construyo, cuál es la huella ecológica que construye el colectivo y cuál es la huella ecológica que construye la humanidad como un todo. Entonces, la huella ecológica, como la palabra lo dice, una huella es un paso que yo doy. ¿Cuál es el paso que ha dado el Homo sapiens para poder haber destruido la naturaleza como la ha destruido? Eso es, y se mide en hectáreas. Ahí vemos la huella ecológica. Si vemos nosotros la huella ecológica, en el caso de Estados Unidos es normal. Los norteamericanos son 310 millones contra 7.000 millones de habitantes del total del planeta. De esos 310 millones, ellos consumen el 35% de todos los recursos de la tierra y contaminan como el 30% de todos los recursos de la tierra. Entonces imagínense la huella que va a tener un norteamericano. No obstante, veamos en el caso de Costa Rica, con 1.8, al igual que la India. Recuerden que la India tiene 1.150 millones de habitantes. China tiene 1.300 millones de habitantes. Y vean nosotros con 4.500 millones, nosotros tenemos una huella terrible. Volvemos a las dualidades. El homo que piensa, pero el homo consumens. Y en este país somos lo que no tenemos. Somos extremadamente consumistas, como el consumo global. Cuando dieron los datos de cuánta gente había comprado pantallas para ver el mundial, fueron 80 millones de dólares en pantallas que compró este país. No se sabe si ya probablemente más de una casa de empeño no saben dónde tenerlas, ¿verdad? O algunos ya se las están quitando, porque usted sabe que este país es terrible. Cuando uno va y ha ido a una feria de autos, una cuestión, le dicen, vea, usted no tiene idea, la gente va y compra el carro y a los 3 meses lo está devolviendo. El asunto es ir a ver a quién impresiona. Pero independientemente, sí es claro que hay una huella de consumo terrible. Pero ¿qué significa eso? Que nosotros necesitaríamos 3 planetas para mantener el nivel de consumo actual, pero solo tenemos uno. Entonces eso significa que ya nosotros estamos saturados. La otra huella es la huella de carbono, dentro de la huella que nosotros construimos. La huella de carbono es la huella que está asociada al uso de combustibles fósiles. Volvemos al siglo XVIII, cuando el ser humano tomó esa decisión. ¿Y saben por qué la huella de carbono? Porque ya vimos que el 88% de la energía del mundo se mueve con esos combustibles. Y también en el caso de nosotros, al igual que en el mundo, el 70% de esa huella la construyen los automóviles. La otra es la huella hídrica. Y el agua que nosotros tenemos y que hemos estado viendo en estos días, y sobre todo en la zona norte, Limón, es tremendamente importante. Ese es el petróleo del siglo XXI. El agua, las guerras van a seguir siendo por agua, ya no por petróleo. Y aquí nosotros vemos que aún así la botamos. ¿Cuántos lavacarros hay en este país? ¿Cuál lavacarro tiene algún sistema de gestión ambiental para tratar algún agua que yo conozca? Ninguno. Lavan a las 2 de la tarde, lavan a las 3 de la mañana, a la hora que sea, porque aquí el agua es una bendición, pero ¿hasta cuánto nos va a durar esa bendición del agua como tal? Por eso recordemos que la energía nuestra utilizada de ICI a través de la energía del agua es esencial. Pero ¿qué está haciendo el ICI? ¿Por qué la factura térmica se dispara?
porque con el cambio climático y ahora que estamos viendo el efecto del Niño, no tenemos agua en las represas. Entonces, ¿qué hay que volver? A los combustibles fósiles, a volver a mover esas plantas térmicas con diésel, con búnker y con gasolina. Y ahí es donde se nos vuelve otra vez el componente térmico. Entonces, la conclusión 1 es la economía. La conclusión 2 es el cambio climático y el calentamiento global. Recordemos que son dos cosas diferentes. Recordemos que el cambio climático es una situación inherente al planeta Tierra. Es la dinámica en la teoría de Gaia que plantea Jay Lovelock de cómo la Tierra se autoorganiza, de cómo la Tierra se autoequilibra. Es como la homeostasis. Recuerde que nosotros los seres humanos tenemos una homeostasis que nos hace que nosotros tengamos una temperatura de 36, 37 grados, ¿verdad? 36.5, una frecuencia cardíaca, es decir, hay una autorregulación de nuestro cuerpo. Eso mismo sucede con la Tierra. Entonces, por eso muchos petroleros y muchos que quieren justificar dicen que el cambio climático no existe, que el cambio climático es producto de esos cambios de autorregulación que el planeta ha tenido durante 14.000 millones de años. Y hay carajos que todavía mantienen esa teoría. Desde el 2005, los científicos del mundo, liderados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, los científicos desde el 2005 ya definieron que el cambio climático es una realidad, pero los gobiernos dicen que necesitan más investigaciones. Entonces vean ustedes la dualidad entre la técnica y la ciencia. ¿A quién le creo? Los científicos, pero los gobiernos que representan los intereses de las grandes corporaciones siguen demostrando o quieren demostrar que no es un problema. Pero nosotros lo sentimos. Aquí estamos viviendo el fenómeno del Niño, ya sabemos los problemas del cambio climático y ya sabemos que habrá áreas que se van a hacer menos eficientes productivamente y hay áreas que se van a hacer más productivas eficientemente. Ya en Francia y en otros lugares de Europa, los grandes productores de vino están comprando tierras en otros lugares porque saben que el cambio climático ahí les va a favorecer el cultivo de las uvas, por ejemplo. Entonces vean que la gente sigue pensando en el business y viendo a ver cómo ese cambio se les acomoda, no pensando evidentemente en el planeta. Y el calentamiento global, como ya sabemos, es precisamente el efecto de los gases de efecto invernadero, que donde, pues ya todos también lo sabemos, el que tiene mayor peso es la molécula del CO2, del dióxido de carbono. No obstante, el gas metano es 22 veces más fuerte en su destrucción que el CO2, pero el CO2 tiene una mayor presencia. Sabemos que el metano fundamentalmente pues tiene que ver con todos los procesos de los equinos del ganado, no tanto por el estiércol que ellos producen, sino por el proceso ese digestivo que ellos naturalmente tienen, que genera mucho gas metano. Y ahí también tenemos todos los que son los productos creados por el hombre, como agentes refrigerantes que decíamos también, óxidos nitrosos y otros que naturalmente se desarrollan. Esa es una foto de la Tierra iluminada. Es decir, ahí podemos ver el consumo energético. Vemos que si analizamos, por ejemplo, Estados Unidos se ve terriblemente iluminado. Japón estaría como por... Bueno, Japón que está hacia este lado, y demuestra lo que es la utilización de energía a nivel global, que es muy impresionante. Y como ya les decía yo a ustedes, el 80% de la energía sigue siendo combustibles fósiles. Y ahí la vemos contra un 12% de energías renovables, que la tendencia pues lógicamente debe de ir hacia ahí. Y ya sabemos también cuáles son los países que decíamos que son los que más generan. La otra conclusión, entonces la primera es el problema de la economía, el segundo cambio climático y calentamiento global. Y la tercera tiene que ver con el crecimiento de la población. El ser humano son 7.000 millones que habitamos actualmente el planeta. Y esto ha sido en los últimos periodos. Recordemos que en el año 500 después de Cristo eran 600 millones de habitantes. Pero lógicamente el adelanto de la ciencia, del antibiótico, de las condiciones sanitarias, del acceso a agua potable, todos estos elementos han hecho que sí. Y en este país pues estamos a la vanguardia, estamos entre los 3 países que tienen la mayor longevidad del mundo, junto con Japón, Italia, sobre todo algunas ciudades como Nicoya, por ejemplo, pero es un país de longevos. Es un país que tiene condiciones muy, muy interesantes.
Y vemos en ese gráfico cómo la evolución del crecimiento está en las economías emergentes, no en los países que se han venido consolidando o económicamente más fuertes. Y el crecimiento de la población, sabemos que se esperan 9.000 millones de habitantes para muy cerca del 2030. ¿Qué es este otro concepto? Que los seres humanos se van a concentrar en megápolis, en grandes ciudades. El 88% de los seres humanos va a estar ahí. Ya tenemos un ejemplo como Tokio con 33.000 millones de habitantes. Imagínense ustedes lo que es acomodar a 33.000 millones de seres humanos. El Distrito Federal, ustedes ya vieron por ejemplo que el Distrito Federal moviliza 4.000 millones por día el metro. Es decir, en el Distrito Federal se moviliza toda la población de Costa Rica en el metro en un día, para que tengamos una idea de las magnitudes de estas megaciudades. Y lógicamente decíamos que en los últimos 50 años pues el cambio en el uso del suelo se ha habido muy modificado por el aumento de la población. La evaluación del impacto ambiental como alternativa no ha sido lo suficiente. Yo he venido trabajando con CETENA, el código mío es 3696, significa que yo soy el consultor número 36 desde que inició la evaluación del impacto ambiental en Costa Rica. Y sinceramente les digo que seguimos en condiciones muy difíciles. De los 81 cantones, solo 18 tienen planes reguladores. Eso significa que hay una gran vulnerabilidad a la hora, y hay una gran vulnerabilidad en un país que es muy fraccionado. En una municipalidad ustedes les piden un requisito, en otra municipalidad les piden otro requisito. Muchas personas intervienen, y ahí también hay una gran queja de los desarrolladores que dicen que invertir en Costa Rica es terrible, y tienen toda la razón. Cuando uno se sienta con un desarrollador para explicarle cómo puede ser su inversión, a uno al final hasta le da vergüenza, porque hay hasta nombres que se repiten de instituciones sobre documentos. Es terrible, es una situación terrible que un país muy pequeño que no debiera tener tanto trámite. Y el problema del consumismo, sin duda alguna, es un problema terrible que también afecta a la humanidad y que no tiene principios que discriminen, ¿verdad? Usted ve una casa muy humilde y probablemente la antena de la casa sea más grande que la misma casa, pero hay un consumismo terrible. Y todos los seres humanos aspiramos a tener condiciones óptimas. Es muy difícil podernos de alguna manera. Y la cuarta es lo que yo le denomino la alfabetización ecológica. Y ya esta cuarta vamos a ir involucrando para la segunda parte de la conferencia, que es cuando ya vamos a presentar el caso. ¿Qué está haciendo la UTN? ¿Cómo nosotros estamos aplicando tecnología a espacios educativos, que es la parte más importante? La alfabetización ecológica, bueno, tal vez ante esto, estoy resumiendo, hay una crisis que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la calidad del ambiente, que tiene que ver con la economía, la política, la tecnología. Hay una percepción todavía muy fraccionada, muy newtoniana, muy cartesiana, y debemos de evolucionar y convertir esto en una oportunidad. Yo soy positivo, es decir, yo creo y yo no dudo que el ser humano va a salir adelante. Y ya sabemos que hay alternativas increíbles. Si el ser humano ha tenido la capacidad de mantener a más de 7.000 millones de seres humanos viviendo como nunca han vivido, un general romano no duraba más de 50 años, jamás. Un minero no duraba más de 22 años. El promedio de la población andaba en 40, 35 años. Las grandes pestes arrasaban con la humanidad entera. La malaria, la peste bubónica, todo. En el siglo XXI los seres humanos nunca han vivido tanto. Aunque la economía es asimétrica, en Haití viven ahora más que hace 50 años. Es decir, sigue siendo. Entonces, yo no debe tener una expectativa positiva y debemos de transformar ese nuevo paradigma, debemos de tener una visión más positiva, y yo creo que esta universidad ha venido dando saltos de que eso se puede decir. Thomas Kuhn decía que un paradigma precisamente es un concepto de valores técnicas compartidas por una comunidad científica y usadas por esta para definir problemas y soluciones legítimos. Cuando nosotros hablamos del paradigma, por ejemplo, de la época medieval, el de Newton, evidentemente solo se entiende. Cuando hablamos del paradigma biológico y de Darwin, solo se entiende. Cuando hablamos del paradigma de Newton y hablamos del paradigma de los físicos cuánticos, solo se entiende. Pero cuando hablamos y lo queremos transformar esto a modelos más antropológicos o más sociales,
porque tiene que ver con culturas, tiene que ver con historias, que tiene que ver con la colectividad, el asunto a veces se complica más, ¿verdad? No es tan sencillo, pero en esa lucha tenemos que dar. Y Capra, que es un gran físico, Freehold Capra, que trabaja en el instituto en Berkeley, en Los Ángeles, en Estados Unidos, tiene un instituto de ecoalfabetización y tiene algunos otros en Brasil, en Sao Paulo. Capra dice que el paradigma, dice, ecológico se ha producido en distintas formas, a distintas velocidades en los diversos campos científicos. No es un cambio uniforme y engloba revoluciones científicas, contragolpes y movimientos pendulares. Y esta es la parte que me parece muy interesante. Es un péndulo, pero si ustedes vemos nosotros el péndulo de la economía, ¿hacia dónde nos lleva? Si le pusiéramos números, de ahí es una economía salvaje, es una economía de mercado, no se le antepone nada a esa economía. Si nos vamos a los combustibles fósiles, tenemos los datos claros, el 88% sigue siendo energía combustible fósil contra un 12% de energías renovables. Entonces, ese contragolpe, ese péndulo, es el que tenemos que ver cómo equilibramos. Y él dice que la alfabetización ecológica, conociendo cómo funciona la naturaleza, podemos transferirla a los diferentes niveles y no seguir viendo al planeta como un órgano fragmentado. Entonces él habla que es una comunidad sostenible, porque yo creo que ahí sería donde los seres humanos debemos orientarnos, cómo crear comunidades sostenibles. Dice, satisfaciendo nuestras necesidades y aspiraciones sin mermar las oportunidades de las generaciones futuras. Entonces, nosotros no podemos ser tan irresponsables de que ese gran esfuerzo que la humanidad ha hecho, ya nuestros hijos o nuestros nietos no lo puedan ver o no lo puedan disfrutar en esa. Entonces él dice, ¿cómo? Ecoalfabetizando, aprendiendo la naturaleza, comprendiendo los principios de organización de la comunidad para crear comunidades sostenibles. Así funcionábamos nosotros hace 30 años. Así era. Yo entré al Instituto de Alajuela en 1974 con una guerrera que le llamábamos nosotros. Esa guerrera no era nueva, esa guerrera tenía como 10 generaciones. Me acuerdo que mi mamá la planchaba, la engomaba y eran muy buenas en el arte de la costura y les hacían unas cisitas y no se veían. Los zapatos usted los heredaba y le duraban años. Es decir, usted tenía la posibilidad de comerse una miel de mango y una miel de jocote y tenía la posibilidad de que lo oye carne, el otro día se hacía en picadillo. Lo que pasa es que nos hemos metido en un rollo diferente, en un rollo de comida rápida diferente, en un rollo donde los niños son diabéticos a los 10 años y no saben comer y luego tienen problemas digestivos porque los papás trabajan, lo tienen que dejar y lo que le dan es una picadita o le dan una serie de comidas rápidas y el pililla a los 12 años hasta que se lo llevan a trampa o ya tienen grandes tendencias de obesidad. Es decir, es una tristeza la vida en que nosotros entonces de Capra lo que estamos es volviendo hacia atrás, una perspectiva diferente. Entonces, ¿cómo influenciamos? Entonces yo quiero que abramos el modelo que estamos desarrollando en la UTN, cómo va hacia eso, es decir, cómo nosotros influenciamos las comunidades educativas, los negocios, las políticas. Nosotros como universidad tenemos un doble reto. Nuestra misma universidad tiene que convertirse en un aula de especialidad, en un aula de autoconocimiento. Y nosotros debemos de generar política para que se transforme en acción social, que ese es el gran reto de las universidades. ¿Cómo influimos nosotros? Entonces, ¿cómo comprendemos que los ecosistemas son redes? Que las redes se autoorganizan. Hay un programa muy bueno en este país que es el que presenta TEDx. No sé si ustedes, me imagino que todos han visto TEDx, ¿verdad? Si vieron el del año 2000, de este año, de un científico costarricense que hace un análisis sobre el cáncer de páncreas. Si no, yo los invito a que se metan y vean ese video. Es terrible. Generalmente el diagnóstico no es muy bueno, pero cuando ya se diagnostica a uno le queda 3 meses de vida y ha venido teniendo un gran impacto. Y aquí mismo se hacen análisis ya donde se está buscando el diagnóstico, pero todo esto lo llevo para que en ese video vean cómo él da toda una explicación del ADN, el ARN, cómo una molécula se autoorganiza, cómo las moléculas tienen esos códigos, esas redes, esas interconexiones y cómo llegar a analizar esos modelos.
Pero eso es en la vida es una red, la vida es interconexiones, eso es un solo ecosistema que fluye. Entonces ahí está el principio, esos son los principios. Eso ya lo ha dicho Maturama, eso ya lo ha dicho Varela, grandes neurocientíficos, eso ya lo dijo también Prigogine, premio de Nobel de Química en 1973, cuando planteó lo de las estructuras disipativas. Pero en un video de esos vemos cómo esa mediación pedagógica muchas veces nos hace más fácilmente comprender estos modelos, donde hay principios de interdependencia, donde hay problemas del flujo cíclico de recursos, donde hay cooperación y donde hay asociación. Eso es lo que es la humanidad al final. Somos redes, lo que pasa es que muchas veces todas esas redes y esas relaciones en una comunidad las hemos desvirtuado más para obtener business, para tener negocios en un mundo que interactúa en una sola red, que debiéramos de hacerlo con una visión más de un pensamiento sistémico que de otros modelos, porque el patrón básico de la vida es la red. Y al final, si nosotros vemos en esos bucles de retroalimentación que nosotros tenemos en constante expansión, muchos de esos en la naturaleza se vuelven a autotransformar. Y ahí es donde vienen los procesos naturales de la fotosíntesis, el proceso del ciclo del agua, el proceso del... Todos los que queramos analizar tienen un solo principio, que es el de las interconexiones. Entonces son vínculos que nos unen con nuestra madre, que nos unen con nuestra madre tierra. Esa es la parte que nosotros debemos de desarrollar en una economía interplanetaria. Ok, entonces aquí, ahora sí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hemos planteado una serie de elementos sobre el planeta Tierra, analizamos una frase bellísima de Morán que nos dice esa dualidad entre tecnología, ciencia, incluyamos la inercia ambiente y cómo nos hemos convertido en un homo demens más que un homo de cooperación. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos llevar esto a la realidad? Cuando me dijo doña Nuri y don Ricardo lo de la conferencia Tecnología aplicada a espacios sostenibles, lo primero que a mí se me vino a la cabeza es, bueno, ubiquémonos cómo son nuestras escuelas. Y a mí me dio una pena ir a tomar estas fotografías y darnos cuenta que esas son las escuelas que tenemos, que no son otra cosa más que cárceles. Si ustedes ven ese modelo histórico, vean ustedes, cualquier persona que uno le pregunte ¿qué es eso? Y no supiera, yo diría que diría cualquier cosa menos una escuela. Yo creo que uno podría decir cualquier cosa que no sepa. Vean ustedes la libertad que puede tener un niño ahí, cómo puede desarrollarse. Vean las áreas de intercambio o de socialización que deben ser esenciales para que los niños puedan desarrollarse. No pensemos, porque ya arrastramos una condición sanitaria terrible en Alajuela, todas las aguas que ahí salen van directamente al alcantarillado y eso va directamente al río Ciruelas. Es decir, arrastramos una serie de situaciones terribles que vemos en nuestras escuelas. Esta es la foto de la escuela Miguel Obregón, la escuela Ascensión Esquivel como una foto más antigua. Entonces yo quisiera decirles a ustedes cómo nosotros podemos aplicar un ecocampus, cómo podemos desarrollar esta tecnología, los modelos educativos. Si la Universidad Técnica Nacional viene rompiendo paradigmas, si nosotros venimos diciéndole a las universidades hay que descentralizar, hay que ver cómo la educación accesa a los niveles donde no podía llegar, cómo la hacemos más inclusiva. Ese es el ecocampus de la sede central, que es el modelo que voy a utilizar. Ahí estamos hablando en el caso de la sede central, ustedes bien saben, ahí está también la administración universitaria. A nosotros nos corresponden 9.2 hectáreas, es decir, 92.000 metros cuadrados. Esos 92.000 metros cuadrados, les decía a ustedes que lo primero que se hace en un modelo de gestión ambiental en cualquier lugar del mundo es definir una política. Y la Universidad Técnica Nacional, ahí vemos la política que el Consejo Universitario aprobó, donde dice: la Universidad Técnica Nacional, basada en el principio orientada de la conservación y mejoramiento del medio ambiente, el fomento del desarrollo sostenible y la innovación como elemento fundamental para el desarrollo humano, se compromete a establecer la dimensión ambiental como eje transversal de todos los programas académicos de docencia, extensión e investigación,
establecer un proceso de mejora continua en el tema de la gestión ambiental para que todos sus sedes y centros se conviertan en campos sostenibles y respetar la legislación nacional e internacional relacionada con el ambiente. Cuando ustedes se certifican ISO 14000, ISO 9000, lo que ustedes quieran, lo primero que hay es la política. Lo primero. Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es la política? El compromiso que el desarrollador va a asumir. Si no hay compromiso, apague y vámonos. No hay nada que hacer. Pero ese compromiso después, el Consejo de Sede, en su sesión número 9 del 2011, retoma ese. Nosotros queremos, entre otros proyectos, que ustedes leen, el acuerdo está medio enredado, es garantizar que se convierta en un campus universitario de naturaleza. Entonces ya no solo ahí está el compromiso de la universidad, sino que la sede, que el máximo órgano, que es el Consejo de Sede, decide convertirse en un ecocampus. Ahora sí, ¿qué es un ecocampus? Entonces ya ahí tiene que venderse la idea, tiene que socializarse, tiene que transmitirse, tiene que creerse, y ese es el logo de la sede, que se denomina Sede Central, Sede Ecológica. Pero no basta con eso, entonces se diseña un plan maestro. El plan maestro define qué es un ecocampus. ¿Y por qué se define un ecocampus? Porque nosotros ya desde ese principio, desde esa política, estamos diciendo que vamos a sacrificar la construcción de hormigón armado, de perling o asfalto para tener más áreas verdes. Es decir, que nosotros vamos a dejar libre 15 metros cuadrados por estudiante, para que haya más pasillos democráticos, para que haya más áreas de intervención. Ya eso significa una política terriblemente onerosa. ¿Cuánto vale el metro cuadrado donde está ese ecocampus? Colindando con el City Mall, y colindando con el aeropuerto, y colindando con los parques. Es decir, si lo vemos como un negocio, no sé si me voy a entender cuánto vale el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, aquí la prioridad va a ser desarrollar un ambiente más de ecosostenibilidad ambiental. Y en ese plan maestro, que no fue barato, costó 80 millones de colones, ya tenemos un libro donde dice qué se va a construir, dónde se va a construir y en qué condiciones se va a construir. Y si ustedes ven ahí, cada color de esos tiene que ver con pasillos democráticos, tiene que ver con senderos democráticos, tiene que ver con áreas de intervención que va a permitir que tengamos un modelo diferente. Esa bandera que ustedes ven ondear ahí es la bandera azul, de tal manera que esa bandera lo que dice es que nosotros tenemos ya un compromiso, tenemos 4 estrellas, y ahí hay un compromiso con el manejo de los residuos sólidos y líquidos, hay un compromiso con el ahorro energético, hay un compromiso con el ahorro del agua, y hay un compromiso con el desarrollo de planes de emergencia, que así lo solicita más proyectos que tienden a ser carbono neutral y otros análisis más específicos. Ahí está un dato. Entonces vean que el compromiso se traduce, y nosotros hemos venido invirtiendo mucho también en la parte de jardines. Ahí está este distinguido caballero, pues el señor Marcelo Prieto, el rector. Don Marcelo es un completo y total enamorado del aspecto ambiental, es decir, que no es casual que en esta universidad le estemos dando tanta importancia al problema de la sostenibilidad, porque tenemos un rector completamente comprometido, como lo es don Ricardo aquí, como es don Daniel. Entonces usted dice, aquí todo el mundo está conectado, está el compromiso asumido. Si no hay compromiso, no hay nada que hacer. Ahí estamos izando la bandera azul, ahí está la vicerrectora, doña Catalina Pereira también, donde estamos en uno de los actos de ISA. Eso ya es parte del plan. Eso va a tener que ver con áreas, decíamos, de intervención que se van desarrollando, con esos pasillos democráticos que se tienen que ir consolidando para darle dando prioridad al ecocampus. Ahí estamos con don Leonardo Boff, que ya lo trajimos a la sede, entre otros grandes pensadores, un gran ecuménico, un gran pensador en materia ambiental, que eso también fluye. Ahí estamos en la carrera del ambiente, ahí vea, estamos encabezando el pelotón, ¿verdad? Pero esa es la primera vuelta. Porque lo que decimos nosotros son cuestiones culturales que tienen que interactuar, no vamos a plantear ahí más elementos. Vean ustedes qué interesante, que yo ahí me siento muy orgulloso, como cuando uno viene aquí y ve estos jardines tan bellos. Es que ya eso dice mucho. Cuando usted llega a un lugar y encuentra un lugar tan lindo, usted dice, ay, aquí la cosa está bien. Desde que usted entra ahí y ve
todo pintado en amarillo, las líneas, los carros ubicados como tienen que ser, esos pasillos, eso, ¿qué dice usted? Este es un lugar de calidad, este es un lugar de primera. Y yo me siento muy orgulloso que vean ustedes que esas fotos las mandé yo a tomar ahí y ustedes no encuentran un solo papel. Y ahí transitan ya por día aproximadamente unas 3.500, 4.000 personas, porque nosotros tenemos 5.120 estudiantes de carreras formales y 2.700 de cursos libres. Entonces al final son 7.500 personas. Yo cuando estuve en Japón hace 2 años, les juro que a mí lo que más me impresionó de ese país fue ver esa disciplina y ese orden y ese aseo. Y yo decía, ¿será que aquí se levantan a las 3 de la mañana? Algo tienen que hacer. ¿Qué hacen la basura? ¿Dónde se la meten? Porque usted nunca veía un solo papel, una chica en una estación, eso nunca. Es una cuestión cultural. Es cultural. Entonces, yo digo, ahí en la sede central, la gente se ha venido el mensaje que ya viene de generación en generación, que desde el antiguo cuna se trataba ya de tener un programa de gestión ambiental. Esos pájaros que hay en las ventanas es para que no peguen, esas calcomanías es para que no peguen los pájaros. Viera qué pena cómo pegaban los pobres pájaros. Ese es un gran problema que las aves tienen, y ellas que se van a imaginar que ellas creen, y viera que funciona. Hoy en la mañana pasé y había un pecho amarillo que uno ve que no pegó por eso, pero tuvimos que poner eso precisamente para que les desviara un poco la atención. Entonces se ha venido haciendo un esfuerzo para que los jardines reflejen eso, ¿verdad? Reflejen esa integración que tiene que ver con esa interconexión. Y ya aquí quiero darles ya el ejemplo más puntual. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo vamos a construir los edificios? Y hemos tenido la posibilidad de empezar a construir edificios inteligentes, edificios que utilicen esos criterios de diseño arquitectónico, que consideren el viento, que consideren la luz, que consideren los principios de la naturaleza. La ubicación de ese edificio no fue casualidad. Se tuvo que ubicar, y así lo hace un arquitecto, determinando que hacia ese sector es que la luz ingresa mejor, que hacia ese sector las corrientes de aire fluyen mejor, y así se diseñó. Si ustedes están en esas aulas, con el calor que hacen a la abuela, porque ya nosotros competimos con Libel y con el puerto, ustedes se dan cuenta que esas aulas vieran la frescura de aulas. Porque también vamos a ver que tiene que ver con el diseño de los materiales que también se utilizan. Ahí tenemos el edificio, se utiliza esos criterios Lean, que son criterios que se utilizan en Estados Unidos para certificar edificios inteligentes y que tienen que ver con la modulación, la flexibilidad, la reducción de costos, cero desperdicio, productividad, calidad y mejora continua. Pero eso viene desde del diseño y desde la construcción del mismo. Su ubicación, ya les decía, ¿verdad? Responde a una estrategia de emplazamiento que está integrado al inmueble con su entorno, permitiendo desarrollos técnicas pasivas de criterios climáticos como ventilación cruzada, control de la temperatura. No obstante, también tiene aislantes térmicos, ¿verdad? Se le pusieron aislantes térmicos para que pudiera disminuir. Eso que ustedes ven ahí forma parte, ¿verdad? Eso es como decir una cortina que va a evitar también ciertos deslumbramientos y haces de luz para que funcione mejor el edificio. El diseño del espacio urbano, eso es esencial. Es decir, recuerden que las universidades, si algo debemos de contar cada vez más, es como no logramos aquellas cárceles de esas fotos que yo les pasé, sino como creamos espacios de integración urbana, donde la gente se integre, donde la gente pueda compartir, de que eso tiene que ver ahora con las famosas habilidades blandas del trabajo en equipo, del liderazgo, de estos elementos. Entonces ahí vemos el entorno, vean ustedes, ahora vamos a pasar un video donde ven cómo eso se integra. El consejo me siento muy orgulloso con los ingenieros y les dijimos cómo lo queríamos. Y les dijimos empecemos a utilizar ya recursos de ecosostenibilidad. ¿Cómo se hizo ese edificio? Ese edificio, si ustedes ven, ahí están lámparas solares con lámparas LED que tiene, con los recursos que teníamos en ese momento. No utiliza pintura. Ese edificio nunca va a ser pintado.
¿verdad? Porque fue materiales y diseños que en el tiempo se pueden desarrollar. Ese edificio, esas cosas que ustedes ven, son barras para que las personas no videntes puedan utilizarlas, ¿verdad? Porque se usa mucho, lo vemos en Japón. Luego tiene el agua que llueve, va a caer en un tanque, se va a recoger, evidentemente en época de invierno, se va a usar en servicios sanitarios, donde son de doble descarga, no van a necesitar agua para la pileta y para otros servicios que puedan realizarse. Ahí estamos viendo las lámparas que se están usando, el tipo de inodoros que es de doble descarga, lo mismo que la grifería, y esto nos obligó a hacer lo que teníamos que hacer, una planta de tratamiento, porque igual que toda la abuela, nosotros la caquita la tirábamos ahí. Entonces nos está obligando a hacer una planta de tratamiento y una laguna de fogue de aguas. Entonces, si ustedes ven que es lo importante, que ya la universidad cogió este modelo y se lo llevó directamente para Guanacaste. Ya la universidad cogió este modelo, entonces ya empezamos a tener una cultura de diseño. Espérense que ustedes estén ahí para que vean las aulas con estos calores, la frescura, porque se diseñaron de tal manera que la luz, de tal manera que las corrientes de viento puedan aprovecharse. Y se les puso unas viseras para que los deslumbramientos no puedan ocasionarnos trastorno. Viera qué interesante estar en esas aulas y lo agradable que son. Eso es un ejemplo de o no. Entonces no nos volvamos a la abstracción tan grande, ¿verdad? Empecemos a visualizarlo. El otro asunto es la nave. Diseñamos, y cuando digo diseñamos, estoy de que no, estamos por ahí con los ingenieros y todo. Una nave que en estos momentos ya fue adjudicada por el orden de $2 millones. Esta nave es la base para desarrollar todos los procesos del segundo eje, que sería la inteligencia artificial. Está hecha con el primer proyecto de investigación que está desarrollando el ingeniero Oscar Quiroz de electromecánica. Todo el techo son paneles solares, todo el techo. Y está hecho con acciones pasivas para desarrollar modelos de investigación para poder desarrollar energía solar, con un sistema de aire acondicionado de bajo consumo, que puede ser hasta patentado. Ya yo estoy tan volado que ayer me reuní en el Banco de Costa Rica con la gente financiera para poder ir llevarlos, porque en estos momentos la investigación fuera de los $2 millones costaba, había que invertir 250 más de millones en investigación, pero es la única manera de luchar. Aquí y ahí en eso Oscar está en todas. Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo? Ya con esto, como universidad, nosotros podemos negociar y ya podemos traer una misión japonesa y le decimos, venga para que vean, hay una nave de $2 millones, está esto y esto y esto, estamos con un instrumento, ahí ya se puede negociar. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. El cambio empieza por nosotros. Dice Oliver Armstrong, la Premio Nobel de Economía 2009, pensemos globalmente, actuemos localmente. La universidad es una gran oportunidad. Yo les digo que no es cualquier ejecutivo que se da el lujo de diseñar un edificio que vale $2 millones y le diga a los ingenieros, así lo creemos. O que diseñe una torre de laboratorios que vale $7 millones y le diga lo creemos. Y nosotros tenemos una gran oportunidad, depende de nosotros. Y yo creo que no es fácil, porque no es fácil, no es fácil, pero la universidad es un gran reto y un desafío, y vamos haciendo las cosas bien. Habrá muchos errores que vamos cometiendo, pero vamos para allá, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias y muy amable.